¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Hoy es lunes 18 de junio, son las 6 de la mañana con 54 minutos. Y tengo que decir que es un verdadero placer poder saludar este día a don Jorge Villacorta. Después de un par de intentos, don Jorge. Es un gusto, acompañarnos. Es a la orden de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero recordarles también que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today y por supuesto que queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, El Calero Metapan, Diario Digital Montecristo, Diario de Occidente, Sagastizado Center y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Don Jorge, de nuevo agradecerle que haya venido, qué bueno que puede acompañarnos, ¿no? Nos costó un poco coordinar agendas, pero sí, es un verdadero placer poder saludarlo aquí. A la orden estamos para servirle, es un gusto. Gracias, gracias. Y definitivamente es importante poder conocer un poco sus reflexiones y conocer también el punto de vista que nos pueda dar sobre las cosas que en estos días pues nos han estado preocupando, creo yo, a la mayoría de salvadoreños. Y quiero comenzar un poco con los temas que también la Iglesia estuvo tratando este fin de semana, principalmente la privatización del agua. Ahora, la gremial empresarial, el bloque de derecha han insistido que nadie está hablando de privatizar el agua, digamos. Ahora, el cardenal lo dijo de forma muy clara, creo yo, este fin de semana. Si se crea un ente rector del recurso hídrico y se le da mayoría a la empresa privada, a la asociación de regantes, eso en la práctica termina siendo una privatización. ¿Debe preocuparnos esto como salvadoreños? ¿Cuál es su opinión al respecto? No hay ninguna duda que debe preocuparnos. El agua es vida. No hay ninguna duda que la Constitución y las leyes dejan claro que no puede convertirse el agua en una mercancía. Eso es inconstitucional, porque es un bien público. Claro, hay una exigencia de ciertos grupos de defensa del agua que quieren que eso tenga rango constitucional, el declarar como bien público el agua. A mí me parece que hasta ahora lo que hay legislado y lo que existe como normativas en cuanto a que se pueda convertir el agua en una mercancía de manera directa no es posible, es decir, hay una regulación evidente y cualquier intención pues tendría de inmediato una demanda de constitucionalidad que seguramente con una corte seria, responsable, tendría éxito y por consiguiente cualquier intención de ese tipo estaría legalmente detenida. El punto es que esta es una legislación, lo que está en debate, que ya tiene más de 10 años, un par de decenas de discusión de diferentes. Cuando yo estuve en la asamblea habían por lo menos unos 5 o 6 proyectos distintos en la Comisión de Medio Ambiente, y trabajando como consultor del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, apoyamos a los partidos políticos y en este caso apoyamos a la comisión responsable que estaba tratando esta ley. El doctor Matabener del FMLN presidía. Traigo historia de todo esto porque esto tiene que ver, esta es una legislación que se discute desde entonces y siempre obviamente hay la permanente conflicto evidente entre el consumo del agua para razones de carácter humano, es decir, lo que necesita la familia, el ser humano, el agua, y el agua que se utiliza para las actividades económicas, la industria, la construcción, la agricultura, etcétera. Ese conflicto es permanente. Pero ¿cuál podría ser la razón de que hoy se desengavete de nuevo este proyecto de ley? Porque pareciera que hay... Porque hay toda una demanda de la población y porque es indispensable que exista una normativa seria, moderna, frente a un tema, frente a un producto, mejor dicho, que sabemos
que cada vez se va a ir haciendo más escaso y que definitivamente no solo aquí, en el mundo entero, el debate por el tema del agua es serio cuando hay una serie de medidas de la industria en el mundo, principalmente los países desarrollados, que están generando una serie de situaciones de contaminación que nos han llevado al calentamiento global y por consiguiente vamos a tener problemas por demandas del agua. El agua se vuelve, honestamente, en el futuro incluso motivos de conflictos, de guerra. Y no vayamos muy lejos. El agua que nosotros recibimos, perdónenme, viene de las cuencas de Honduras y de Guatemala. Y todo el agua que nosotros recibimos en un enorme porcentaje, entonces, está en riesgo de la contaminación de los productos mineros, de las industrias mineras de Guatemala y de Honduras. Solo en Guatemala hay por lo menos unos 18 proyectos mineros en la frontera y hay más de 40 proyectos mineros en Honduras. De implementarse, perdónenme, más del 80% de nuestra agua estará contaminada con toda la contaminación que produce la minería metálica. Entonces, esto es un tema que significa entonces que Guatemala dice, espérense muchachos, lo que producen las cuencas del agua de Guatemala, el 70% lo consume México sin pagar, porque allá es donde usan en el sur de México, y es agua de Guatemala, y no la usan sin pagar, la contaminan, y ahora vienen ustedes y también quieren lo mismo, o quieren de gratis el agua, páguenla. Honduras dice, ¿y por qué voy a detener yo mis proyectos de minería? Si son millones, y el agua, mala suerte, es el problema para que esté El Salvador aguas abajo. ¿Me explico? Entonces ahí tiene usted el potencial de un conflicto de ese tipo. Por eso necesita una normativa nacional, pero además es indispensable una normativa regional del manejo de las aguas en todas las cuencas, principalmente las aguas intrafronterizas. Esas aguas intrafronterizas deben de estar reguladas. Todo eso debe de discutirse, avanzarse. Hay proyectos, no hay cosas raras ni que nunca se... Y bueno, en el concreto, en lo que estamos hablando, este es un tema de debate, de discusión. Lo que pasa es que la comisión, esa que precedía el doctor Matavene, llegó un momento en que se había avanzado, en el que solo faltaban, no me recuerdo si 7 o 9 artículos, y de repente la nueva legislatura, que son Matavene, pues suspendió eso y dijo que mejor iban a dedicarse al tema de la ley de cuidado de los animales, una cosa por el estilo, y dejaban para después el tema del agua. Hoy vuelve, ¿por qué? Porque la gente está demandando, las comunidades insisten, el agua es escasa, no cumple con lo que se espera, por eso se necesita una normativa. Ahora bien, ¿cuál es el debate al final? ¿Cuál es la autoridad que va a definir las prioridades en el uso del agua? ¿Qué es primero? ¿El agua para que los cañeros rieguen por aspersión? Regar caña por aspersión, me parece impresionante lo que sucede. Claro, no pagan y entonces lo hacen porque les sale sin pagar, pero la disputa por el agua demanda que primero sea garantizarle el agua a la ciudadanía, y no solo es cantidad, es en calidad. El viernes tuvimos, la semana pasada, jueves, si recuerdo bien, tuvimos una muestra, creo yo, no tan pequeña, de los conflictos precisamente que usted hablaba, ¿no? Y se da a las puertas de la Asamblea Legislativa. Podemos considerar esto como, digamos, un avance, ¿verdad? Una vista previa de lo que podría generarnos, no solamente intrafronteras, como lo enseña usted, sino dentro de nuestro país. Y también, ¿cómo cree que se debe entender la actitud, ¿no?, de las autoridades, del caso también del presidente de la Asamblea, ¿no?, de detener el paso de una comisión, de ordenar el uso de la fuerza y bueno, todo lo que se vio, pues, que se hizo público ese día? Mire, yo rechazo todo uso de fuerza para plantear una temática. Y entonces, como estamos en un tema electoral, uno no sabe si estos son mecanismos de manipulación o no. Pero lo que sí es cierto es que es indispensable, que la sociedad tiene todo el derecho
y la sociedad organizada tiene todo el derecho a expresarse y de trasladar sus opiniones al Parlamento, que es donde está la discusión. Entonces, ¿cómo llega esa sociedad al Parlamento? Quizás por ahí empecemos. Creo que perfectamente, si venía el rector de la universidad y el vicerrector encabezando eso, perfectamente pudo haberse planteado con anticipación a la Asamblea Legislativa que iba a venir esa delegación y que iba a entrar una comisión a entregar una pieza de correspondencia. No tenía por qué haberse dado ese conflicto. Ahora, si usted ve gente encaramándose en las puertas y pretendiendo saltarse las vallas y otros empujando y arrancando las puertas, es obvio que se va a generar un lío. Entonces, ahí hay un problema de los dos sectores. ¿Cuál era la intención de esa marcha? Yo creo que también aquí hay intenciones de carácter, no nos demos cuenta, político. Claro. No hay ninguna duda de que frente a las manifestaciones en Nicaragua y toda la lucha de los estudiantes en contra de un régimen opresor o la tiranía de los Ortega, bueno, mover a los estudiantes de aquí frente a un tema evidentemente de interés nacional como es el agua, pues también puede manejarse y puede servirse para intereses de otro tipo. Toda acción de violencia es reprochable. Creo que la respuesta de la Asamblea también es falta de capacidad para manejar una situación de esas. Perfectamente pudieron haber llegado diputados para que pasara la comisión a entregar una pieza de correspondencia que los diputados pudieron haber acompañado. Entonces, claro, a mí me parece que se le fue de las manos a unos y a otros, porque ya cuando aparecen piedras y ahí no hay piedras por ningún lado, obvio, dicen, mire, ya la llevaba, ¿verdad? Estaba... Mejoraría en la medida, insisto, que retengamos el agua y no tendríamos que estarnos peleando. Pero bien, debe de ser la decisión final. La decisión final debe estar en la autoridad y esa autoridad es el Estado. Eso no veo ninguna duda. Es una confrontación de una junta directiva para que ese organismo tenga participación de los consumidores industriales, económicos, mejor dicho, y humanos, me parece igual que es necesario, pero al final la decisión debe estar en la autoridad, que debe ser el resultado, obvio, de concesión en última instancia de votación, pero sí, es un tema que debe de surgir también de una información científica, técnica, me explico, para que la decisión política tenga como base realmente esto. No es el capricho, no debe de ser. Y además, que yo estoy oponiéndome ahora porque ahí está el frente, mañana me voy a poner porque está arena. No, eso no tiene ningún sentido. No importa quién esté en el Ejecutivo, la responsabilidad es del funcionario, de la autoridad de agua, presidida por un funcionario, un ministro, obviamente será medio ambiente por el momento, pero también, insisto, de este organismo técnico-científico de alto nivel que le dé toda la credibilidad y la confianza a que las decisiones políticas tengan una base científica, estén dentro de lo dicho desde el punto de vista técnico-científico, en beneficio siempre, ¿de quién? De la población. Yo creo que siempre va a ser también difícil superar el capricho político de algún modo, porque son más tal vez intereses económicos en realidad los que terminan tomando esa decisión. Pero le pido, político-electorales también. Político-electorales también. Pero le pido a Jorge que me acompañe por favor a una primera pausa comercial. Tenemos que hacerle espacio a nuestros amigos patrocinadores y agradecer también a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos.
Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios. Es el 7017-4887. Y continuamos conversando con don Jorge Villacorta, exdiputado de Cambio Democrático, además de otras instituciones políticas, un político de larga data también en nuestro país. Y le reitero, don Jorge, que nos honra con su presencia. Quiero también poder aprovechar su presencia porque entre este tema del agua, que ya se acaba pues el periodo de los actuales magistrados, de 4 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Corte, correcto, y también está muy cerca de terminar el periodo del fiscal general. Bueno, se vienen decisiones importantes, ¿no? Se vienen decisiones muy importantes, y creo que la que resalta de momento es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, principalmente los 4 constitucionales, porque están dando el proceso. Ahora, varias instituciones han señalado que bueno que ha mejorado, ¿no? Hay tal vez perfiles un poco más calificados, personas de un nivel académico un tanto superior. Sin embargo, también, debemos decir, a la par, hemos tenido organismos internacionales señalando las deficiencias o los errores que hay, por ejemplo, al elegir candidatos por votación popular, no del gremio de abogados. El problema de que algunas personas con la calificación académica, con la experiencia, digamos, quedaron fuera de la elección que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura. Y además de eso, los plazos, ¿no? Hay que hacer entrevistas a fondo, y si la Asamblea sigue haciéndolo a 4 por día, como lo viene haciendo, está en realidad fuera ya de plazo, no va a poder elegir a los magistrados en tiempo, y bueno, eso tiene otras implicaciones, pero en realidad creo que el reto, y usted me dice por favor luego cuál es su postura al respecto, creo que el reto es, a pesar de todas estas dificultades de tipo técnico, sumadas a los intereses políticos que por supuesto están de por medio, el reto es elegir a los magistrados más idóneos, ¿no? Para continuar un poco con las transformaciones, con los avances, digamos, que se ha logrado durante los últimos 9 años. ¿Usted cómo ve la situación? Vaya, para cerrar el punto más final, no hay que comer ansiedades. El proyecto está en discusión, está en debate. Seguramente cuando lleguen al punto va a ser mayor cuando esté en el punto, y eso además tendrá que ser en foros, tendrá que llevarse a la población. Esta es una ley que nos afecta en la vida a todos. Entonces no comamos ansiedades ni sigamos con acciones de violencia que no nos van a llevar a nada. Respecto a lo que estamos conversando, no hay ninguna duda que es indispensable que esos 5 a ser electos, 4 que van a ir a la Sala Constitucional, deberían de ser personas de un perfil no solo del conocimiento sobre el tema constitucional, sino que además conductas como abogados y como persona, conductas intachables, que permita decir que está su estatura moral está por encima de lo normal, porque eso es lo que quiere decir que tenga notoria situación moral, notorio conocimiento, de tal manera que alguien que va a la Sala Constitucional debería de ser una persona no solo como abogado normal, conocedor del tema, sino que haber escrito por lo menos artículos, no digamos alguna literatura respecto al tema que demuestre su capacidad y que se pueda así probar cuál es su orientación jurídica, política
pero jurídica, a eso me refiero. Desgraciadamente, los métodos que utilizan las gremiales no son satisfactorios. Una de las gremiales, el Centro de Estudios Jurídicos, elaboró un mecanismo interno para sacar a ellos sus candidatos que me parece a mí pudiera haber servido de base para un reglamento que debería haberse convertido en una norma obligatoria para la forma de elegir los candidatos de las gremiales, y al mismo tiempo el Consejo Nacional de la Judicatura, igual ese mismo reglamento, implementarlo de manera tal que tuviéramos garantía que los 30 nombres que se pasan a los diputados son los 30 mejores candidatos. Pero mire usted, ¿cuántas personas estuvieron dispuestas a ir a la elección de más de 27,000 abogados? El número no pasó de 20. O sea, ¿por qué? Porque el proceso, la gente sabe que termina siendo no una matanza, es un rastro en el que se despelleja la calidad de las personas. Entonces los abogados de cierto grado y nivel dicen, no, mire, yo que me voy a ir a meter a que me descuarticen allí mi vida personal, me descuarticen mi vida profesional, y por qué voy a meter. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no es la meritocracia, perdón, no, que al revés, es la mediocridad lo que lleva a eso. Y ahí los diputados ahora dicen, mire, a mí me pasan 30 nombres, esa es la materia prima con la que yo tengo que hacer. ¿Qué me queda? De esos, se lavan las manos. Y se lavan las manos. Cuando en el fondo, me guste o no me guste, como decía su amigo, hombre, no hay ninguna duda de que al final los partidos políticos, desgraciadamente, van a seguir para mí con el mismo esquema de cómo hacer para tener ahí a alguien que no sea de mi partido, pero por lo menos a quien yo pueda en algún momento hablarle o garantizarme que. Y ahí terminan, ojalá que me equivoque, pero me da la impresión por mi experiencia que terminan esta vez pues 2 para el frente, dos para Arena, 1 para el frente, 1 para el PCN, otro para Gana y otro para el PDC, y usted va a tener ahí los 5. ¿Y por qué? Porque la correlación en la asamblea demanda a que puedan tener esa mayoría calificada que necesita el próximo gobierno, sea quien sea, y satisface esa parte. Pero luego tenemos la elección del fiscal, que es en diciembre. Pero, perdón, antes de eso me queda una cosa. ¿Cómo es posible que en la última periodo de entrevistas interesantes que están haciendo se haga 48 horas antes de que hay que tomar la decisión? Entonces, ¿de qué diablos sirven las entrevistas? Si no va a haber en la comisión respectiva ni en el pleno un periodo de reflexión y de análisis de lo que escucharon. Alguien tiene que procesar las entrevistas, alguien tiene que hacer una valoración de los parámetros de las benditas entrevistas. ¿Cómo lo van a hacer 48 horas? Además parece que es un desastre anunciado. En cuanto que se va a llegar la fecha, no va a ser electa la sala, por consiguiente vamos a tener una corte sin sala, porque no hay nadie que sustituya, no va a haber suplentes, y vamos a pasar sin sala algún tiempo. ¿A satisfacción de qué? ¿De intereses de quién? Hombre, los ciudadanos vamos a estar ahí sí prácticamente desposeídos de toda posibilidad de defensa, porque cualquier lío en contra de un derecho ciudadano individual a través de un amparo o colectivo, a través de un señalamiento de constitucionalidad, pues no van a caminar. ¿Y quién? Pues si no hay quien discuta eso. Eso es todavía muchísimo más grave, y esos son los temas que la ciudadanía también debería estar viendo para exigir a los partidos políticos la responsabilidad que les corresponde. El país no podía quedarse sin corte. Señores, por favor, adelanten las benditas entrevistas, siéntense a trabajar 8 horas entrevistando a esta gente, por lo menos un día sí, un día no, y expliquen cuál va a ser o qué método están usando para que el resultado de esas entrevistas se vaya concretando y que no sea lo que acabo de decir, terrible, de repartirse
uno para cada uno, dos para cada uno en cuotas y tener una corte peligrosa. Y creería, una de las cosas que debo decirlo a nivel personal me preocupa es que con la selección de gente que ha llegado a los 30 que decíamos a la Asamblea Legislativa, se puedan dar algunos retrocesos, digamos, en jurisprudencias que ya estableció la actual Sala de lo Constitucional todavía. ¿Usted cree que existe ese peligro? No tengo casi ninguna duda, porque las decisiones de la Sala afectaron los intereses de los partidos políticos. Ese beneficio que se le dio en la Constitución del artículo 85, de darle esa exclusividad, ese monopolio a los partidos políticos de la participación ciudadana, la Corte lo cuestionó y por eso abrió la posibilidad de candidatos no partidarios. Hombre, eso es un lío, porque además el voto en listas abiertas y bloqueadas también contradice o va en contra de que las cúpulas de los partidos son las que tienen el poder. Esta sala, al haber establecido que el sujeto del poder político es el ciudadano y los partidos son simplemente instrumento de eso, eso rompe con el diseño que surgió de los acuerdos de paz, donde es al revés, son los partidos políticos. Entonces, por consiguiente, a mí no me queda ninguna duda de que van a haber problemas, definitivamente, de echar para atrás algunas de esas decisiones, principalmente aquellas relacionadas con la reducción del poder. ¿Por qué llegamos a eso? Porque al mismo tiempo que se dio el artículo 85, debía haberse dado una ley de partidos políticos que regulara este poder. No se hizo la ley hasta hace poco tiempo, una ley sin dientes, que es medio broma, medio chiste, porque no regula los verdaderos intereses claves en los partidos políticos. Entonces, sí va a haber problemas. A mí me preocupan los nombres. Ahí hay algunas personas que sí tienen conocimiento en derecho constitucional, pero no estoy seguro si aquí el conocimiento sea lo importante o una, insisto, decisión interna de los partidos políticos. Don Jorge, le pido que por favor me acompañe a una nueva pausa comercial. También quiero aprovechar un poco su presencia para discutir un poco las perspectivas electorales, ¿no? que también van a ser importantes en decidir este y otros temas que pues se mantienen pendientes en la agenda nacional. Acompáñenos por favor, amigos y amigas internautas. Por supuesto que agradecemos de nuevo a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. 7 de la mañana con 30 minutos, enseguida volvemos. Don't stop. Don't stop.
Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que permanece con nosotros, siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de los diferentes dispositivos y en las diferentes redes sociales. En el caso de Twitter, por ejemplo, nos encuentra como @CronioSB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Doctor, hay una situación, creo que un poco la conversamos con usted antes de poder arreglar esta entrevista, y es que, digamos, hay mucho esfuerzo, digamos, de diferentes sectores políticos por desinformar, ¿no? Las redes sociales que acabo de mencionar son creo que el mejor ejemplo porque por su fácil accesibilidad, por su amplia difusión, digamos, y por la dificultad que plantean para, de hecho, hacer responsables o reclamarle, digamos, a quien la publica, claro, de las cosas que ha dicho. Claro, por el anonimato. Por el anonimato, en gran medida el anonimato. Ahora, el salvadoreño, creo yo, tiene la misión de un poco tal vez escarbar entre todo eso y asegurarse de que la información sobre la cual está tomando decisiones es la correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de decisiones trascendentales las que tenemos pronto, digamos, casi que a la vuelta de la esquina, no son menos de 6, 7 meses los que tenemos para una elección presidencial. Y pues creo que ya vimos que la principal lucha parece, o uno de los principales campos de lucha sin duda va a ser el de la información, ¿no? El de lo que se dice, de cómo se dice, ¿verdad? Y qué tan cierto es lo que se dice. ¿Qué retos cree usted o cuáles son las dificultades que cree que plantea este escenario? Vaya, hablemos del tema electoral. Estamos, como usted me bien dice, a 8 meses. Esta va a ser una elección totalmente diferente a las demás. Todas las que hemos tenido después de los acuerdos de paz ha sido un juego para dos, arena frente. No ha habido realmente un tercero competitivo. El expresidente Saca no lo logró al presentarse como candidato, a pesar que tenía en teoría de las encuestas un gran apoyo de opinión pública, pero bueno, ahora vamos a tener entonces una elección, me parece a mí, a 3, me refiero a los 2 tradicionales y la presencia de este proyecto de nuevas ideas que surge como una mezcolanza de planteamientos antipartido, antipolítica, antiinstituciones, pero también con elementos de una especie de populismo que ha surgido también en otros países de Europa y de América Latina, un poco a la guanaca, en una mezcolanza rara, porque uno no sabe al final qué significan ni cuáles son las nuevas ideas. Sí, pero al mismo tiempo es evidente que no las necesita, porque basta con oponerse a los partidos políticos, que tiene toda la razón, porque al final esta iniciativa o este planteamiento antipartidos y antipolítica es resultado de la forma que han hecho política precisamente los dos partidos. Si no, basta con lo que ha sucedido, de todo esto que la Fiscalía ha planteado sobre el caso del expresidente Funes y los gigantescos niveles de corrupción planteados de esa manera, que dan argumentos suficientes para decir, mire, lo mismo hicieron esos 20 años de Arena, ahí se quedaron, hicieron beneficio con los bancos, etcétera, y ahora resulta también que este gobierno ya del FMLN, aunque Mauricio nunca fue miembro del FMLN, sí, pero al final el FMLN asumió, y hasta ahora no solo no han rechazado o negado lo que ha significado esto, sino que al revés, la gente se da cuenta de cómo en algún momento le sugirieron al señor que se quedara en Nicaragua. Entonces, todos esos elementos están en juego. Yo creo que la ciudadanía ahora, en la práctica, todas las encuestas, sus principales problemas de seguridad, no hay ninguna duda que ese es el principal problema. Un segundo es cuáles son las oportunidades de futuro, el tema del empleo, más que el costo de vida que está mezclado, pero el problema es las oportunidades. ¿Cómo yo consigo empleo en un país con 60,000 muchachos que se incorporan? Empleo decente, y primero. Tercero, aparece precisamente la corrupción. Hace 5 años eso no le aparecía, sino entre 11 o 12 lugares en los problemas de la ciudadanía según las encuestas. Ahora los tiene en tercer lugar. Y seguramente con esto que ha pasado en el caso de Funes, es un tema que estará todavía en la siguiente encuesta
quizás superando o estando más serio de estos tres. Y eso tiene que afectar a los partidos políticos y por consiguiente a la campaña. Entonces, esto abre el espacio terrible porque estas nuevas ideas, también se plantea como un grupo que no, como están en contra de la institucionalidad, como dicen, mire, la ley puede decir eso, pero esa ley está en contra de lo que 200,000 personas quieren. Así es que pasemos por encima de la ley. Eso es lo que dice, mire, el tribunal tiene que resolvernos, pero mira, si tenés problemas legales, ¿y qué importa? Pues esa ley está en contra del interés de los que queremos que este señor sea presidente, porque obviamente no nos importa. Ese tipo de planteamientos evidentemente preocupa, porque muchas cosas de ellas se trasladan ahora en este instrumento a través de troles o como se llamen, que son definitivamente instrumentos al servicio de, y usted tiene de repente 8 instrumentos de esos, plataformas de esas, que usted no sabe que hay de cierto o que hay mentiras dentro de eso. La vez pasada una de esas, hace como 2 años, ya me habían dado por muerto, y salieron que yo estaba muerto y todo lo demás. Entonces cualquier cosa puede suceder a través de eso, y la población debe entender el uso de esto, porque además a usted le pueden tomar una foto y aparece en medio de una cosa ilegal o incorrecta. Sí, pero es montaje. Resulta que ahí metieron la foto o su cara en el cuerpo. Hay toda una tecnología que hay que ser cuidadoso. Todo eso, desgraciadamente, no hay regulaciones claras respecto al uso y abuso de eso. La campaña electoral que se avecina entonces va a estar determinada, desgraciadamente, por el uso y abuso de este medio. Si bien es cierto, la computadora no llega a todos, pero hay por lo menos un promedio de 2 aparatos de estos por persona en El Salvador. Sí. Entonces eso debe de ser cuidado. Y segundo, no hay ninguna duda entonces que esta elección, a mí me parece que el partido Nuevas Ideas seguramente será legalizado en el tiempo que corresponde a la ley. Seguramente el señor Bukele no puede ser candidato de ese partido, pero no será de cualquier otro partido. Él tiene todo el derecho a ser candidato, y eso sí se lo tiene que respetar, y nadie se lo está cuestionando, ni el tribunal ni nadie, que él sea candidato de un partido político cualquier otro. Hay un montón que pueden serlo, sí. Y de eso después vendrá una coalición Nuevas Ideas con ese partido y él ser candidato. Yo no pongo en duda que el señor Bukele será candidato, y ahí vendrá entonces el debate de cuál es realmente, tendrá que decirlo, cuál será entonces su proyecto. Y ojalá la población no siempre siga, pero así es, solo por razones emotivas, sino que tenga el mínimo de capacidad de reflexión, de tal manera que no nos vuelva a aparecer un fenómeno similar a lo que se ha cuestionado al señor Funes, que ganó tener partido político al rechazar esa relación. Mira de dónde nos ha llevado. Yo considero de que debemos de estar cuidadosos del respeto a la democracia representativa, a la separación de poderes, al Estado de Derecho, y respeto entonces a la legislación y a la Constitución, y no estar diciendo que como hay un grupo de personas, aunque sea 1 millón, que quiere una cosa, si no hay una reforma legal, pues voy a pasar encima de una normativa. Creo que eso es inaceptable. Don Jorge, sabemos que los hechos políticos no se dan, digamos, por casualidad en ningún momento, pero muy particularmente me interesa saber su opinión sobre algo, y es, digamos, la elección interna del FMLN. Yo todavía, ya por el tiempo que ha pasado, no termino de un poco de entender la sorpresa, ¿no? Porque aquí hemos tenido personas del FMLN que nos han dicho, no, la dirigencia decidió no cargar los dados. A mí lo que me sorprende es que sea necesario tomar esa decisión, ¿no? ¿Verdad? Porque eso implica que existe una cultura de que sí se hacía todo el tiempo. Ahora bien, creo que en gran medida los dados están cargados cuando los dirigentes, principalmente dirigentes históricos de un partido histórico como el FMLN, se vienen y dicen, ok, yo quiero que fulano sea el candidato.
Pero bueno, vimos lo que pasó, ¿no? De pronto se incorpora el ex canciller Hugo Martínez a la contienda, cuestión de un mes resulta electo como el candidato del FMLN. Esto no deja de ser un tanto sospechoso, no solamente porque digamos no es lo que se esperaba, sino también porque en algunos sectores también, y como periodista debo decirlo, me llegaron también algunas informaciones de que había de parte sí de algunas de alguna dirigencia, de algunos sectores de dirigencia del FMLN, una instrucción, ¿no?, sobre el apoyo que se debía dar al señor Hugo Martínez. En su opinión, don Jorge, ¿existe o se dio este ejercicio de elección interna del FMLN con las características propias de un ejercicio democrático abierto, libre, digamos que donde de verdad se respeta o se conoce la voluntad de una masa, en este caso la militancia del FMLN, o digamos es parte de la estrategia que se da en respuesta a los resultados del 4 de marzo? El problema de esto es que la Sala Constitucional planteó la necesidad, insisto, de que los candidatos, tanto a cargos de elección popular como a dirigentes, a la estructura dirigencial de los partidos, surgiera de elecciones, pero dijo internas. ¿Cómo son las internas? Según el estatuto, y por consiguiente los estatutos se mueven, se cambian y son al gusto del cliente. ¿Al gusto del cliente quién? De la dirección de los partidos. Mientras no superemos eso y lo que tengamos sea primarias reguladas por el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que no esté formado por partidos políticos, sino que por juristas, y sea realmente tribunal y al mismo tiempo sea supremo, es decir, que eso que están buscando ahora por la Sala Constitucional, que los organismos temporales no sean civilizados, porque son civiles todos, sino que no partidarios. Pero si usted no hace eso mismo con la cabeza, que es el tribunal, pues hombre, va a tener usted esta situación donde no hay elecciones primarias, sino que son internas. Si son así, cada partido hace acciones mayor o menor de avance democrático. A mí me parece que lo que sucedió en Arena es un avance para Arenas. ¿Y quién dice que Arena o el Frente son partidos democráticos? Perdónenme, históricamente ellos no dicen nada. Vienen de la guerra y están acostumbrados a decisiones verticales. No son partidos realmente con un origen democrático. No, por consiguiente, lo que ha habido avance en Arena me parece positivo. Eso de alguna manera influyó también que en otros partidos, hombre, también aparezcan avances de democracia interna. El FMLN, después de la terrible catástrofe del 4, porque no es una derrota, es un terremoto del 4, pues hombre, toda esa verticalidad que había anunciado Medardo y parte de la dirección del partido era insostenible. El mismo Gerson Martínez dice que él no va a aceptar ser candidato si no las elecciones son abiertas, si las elecciones no son libres, si no hay otro candidato. Él rechaza el ser ungido del dedazo. Ese dedazo es extraño, no, si así ha sido en los partidos que no son democráticos, y no la partidocracia el resultado de eso. ¿Y por qué cree usted que le levantaron la mano y se tomaron la Corte Suprema de Justicia y le levantaron la mano a aquel supuesto presidente? Simplemente porque los partidos políticos se estaban viendo afectados por las decisiones de la Sala que reducen el poder. ¿Por qué era usted diputado? Porque el secretario general del partido decía que usted fuera candidato a la diputación e iba en primer lugar, porque en este departamento solo se sacan 2 diputados. Como se sacan 2 y seguro 1, pues entonces, ¿a quién pongo? El secretario general o la cúpula política ponía. ¿A quién le servía ese diputado? A la cúpula del partido, no a los votantes, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, quitar ese poder que la Sala les dice, no, el poder es del ciudadano y no de ustedes como dirigentes, rompe esta estructura. Yo creo que estamos avanzando. No me extraña lo que pasó en el FMLN en cuanto al dedazo. Eso así era, así estaba la costumbre, etcétera, por la verticalidad.
Lo mismo Arena, perdone. Recuerde que Arena viene, como decía el señor Dawison, que había que votar a mano alzada, que el voto secreto era en contra, que había que hacer, que para él, según él, la democracia, imagínese usted, era levantar la mano para la votación. ¿Quién diablos iba a votar en contra de la opinión expresada por la dirección del partido? Lo mismo es como se es ahora en ambos experiencias, Arena y Frente, en ambos evidentemente hubo dificultades internas que nos llevan a decir, mire, ¿son elecciones realmente democráticas y libres como desearía? No, son elecciones internas que responden a las direcciones todavía, a sus reglamentos hechos a figura de la dirección de los partidos. ¿Es un avance? No hay ninguna duda. En el caso del FMLN, evidentemente es una continuidad de ciertos sectores de rechazar la opinión de la dirección del partido después del proceso electoral, y en Arena, pues hombre, se da una disputa, pero evidentemente, solo recuerdo aquel principio en política que dice claramente que quien controle el padrón gana la elección. Entonces, mientras no existan realmente primarias con una normativa y reguladas por el organismo electoral, un organismo electoral que sea, insisto, de magistrados, de veras, de jueces y supremos, vamos a seguir todavía en este proceso de avance de democracia interna de los partidos. Bueno, sin duda algo que de lo que hay que estar muy pendientes en el futuro, y creo que también yo quiero abonar un poco a eso diciendo que también nuestra democracia necesita tal vez más participación de la ciudadanía. Evidentemente, la participación política no solo es en los partidos, aunque es bueno estar en los partidos políticos, pero además debe de ser también a nivel de la sociedad civil, la participación en medios, y estar permanentemente obligando, empujando a esta sociedad a su avance hacia más construcción de la democracia, que apenas tiene, que de los acuerdos de paz para acá es que tenemos avances. O sea, es una democracia joven, en ciernes todavía, que es indispensable avanzar. Ahora se aceleran las cosas, y tengamos en cuenta que son los partidos políticos la institución que menos ha caminado frente a las necesidades ahora, y por eso los costos. Por eso la gente rechaza los partidos políticos, por eso la gente está pensando en otro tipo de planteamientos antipartidos, cosa que es equivocado, porque no puede haber democracia participativa como la nuestra sin partidos políticos, pero tienen que ser partidos políticos fuertes, democráticos, estructurados en beneficio de la población, que tienen que poner primero los intereses ciudadanos y después los intereses del partido, y por último los intereses sectoriales. Ahora hacemos al revés, ¿verdad? Como actuamos, que me da votos y que me quita votos, que le da votos al que está en mi competencia y que le quita votos, y así actúo. ¿Le importan los intereses nacionales? Pues sí, pero esos están para la publicidad, no para la realidad a la hora de hacer política. Don Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden. Muchísimas gracias. Espero que más adelante también nos acepte una nueva invitación. No, siempre a la orden suya. Es un gusto estar, principalmente porque es una cosa nueva a través de los avances de tecnología, que se llega seguramente a otro tipo de público. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Jorge. También a ustedes, amigos y amigas internautas que nos han acompañado a lo largo de este programa. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Y por supuesto que tenemos que agradecer a Noticias Menotti, a Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Recuerden, como todos los días le decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.